Evidencia un gran interés por los libros. Los hojea cuidadosamente y los guarda al terminar de usarlos. Disfruta de las narraciones y de las poesías, de las rimas y los trabalenguas. Tiene facilidad para abstraer la idea principal de un cuento y también para identificar personajes, armar secuencias y para reconocer relaciones de causa-efecto. Es capaz de inventar un cuento tanto sola como en grupo, respetando las ideas de sus compañeros y manteniendo el hilo argumental, ya sea a partir de imágenes, un comienzo preestablecido o una determinada idea. Disfruta de la literatura a través de los cuentos y poesías que hemos trabajado en clase. Le encantan los cuentos y comprende el sentido de los mismos escuchándolos con atención. Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast del Laboratorio de Lectura. Mi nombre es Soledad Arienza y acá con muchas ganas, pero también nervios, estoy finalmente concretando este deseo de hacer un podcast, un deseo que viene desde hace mucho tiempo y que básicamente junta mis dos pasiones que tienen en común la palabra, que son la literatura por un lado y la conversación por el otro, ¿no? También en realidad la literatura como una gran conversación. Por si no me conoces, yo soy licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y resumo lo que hago básicamente con 4 verbos. Leo, escribo, investigo y enseño. Escribo en cuadernos, en libretas y en mi página web, que de paso te invito a que visites, soledadarienza.com. Enseño en nivel secundario y terciario y también de forma independiente mediante mi proyecto de talleres que se llama justamente Laboratorio de Lectura. Investigo actualmente temas relacionados con las escrituras autobiográficas. Ahora precisamente estoy corrigiendo mi tesis de maestría en torno a una autora italiana que se llama Alda Merini. Y leo básicamente todo el tiempo, todo lo que puedo. Bueno, la idea en este podcast es hablar de literatura a mi manera y compartirte un poco de lo que es mi universo y mi mirada sobre el mundo, una mirada que está completamente atravesada por la literatura. La idea es que también en este espacio haya invitados, invitadas, comentarios de libros que estoy leyendo, algunos episodios tal vez un poco más analíticos en los que cuente lo que estoy investigando y bueno, también toda idea que vaya apareciendo en relación con la literatura. Este primer capítulo va a funcionar principalmente como una bienvenida e instancia para inaugurar este espacio y comunidad y también como una introducción. Y por eso lo titulé justamente Los orígenes, porque me pareció importante hablar del comienzo, o en realidad por lo menos de ciertos relatos que uno escucha y construye en su vida en tanto comienzos. Entonces vamos a inventarle el origen a este podcast, ¿no? Inventar de dónde viene, buscar creativamente qué lo influencia para tratar de entender cómo empezó todo. Y acá aprovecho para hacer un pequeño disclaimer, y es que si bien cada episodio va a estar armado con muchísima dedicación, mucho amor, detalle y mucha lectura, esto no es una clase, es otro género, ¿no? Entonces, si bien voy a hablar de libros y en algunos casos tal vez hablaremos de algún concepto literario, la idea es que esto tenga una estructura más libre y espontánea en la que puede abrir puntas que justamente a la hora de armar una clase quedan inevitablemente por fuera. Por eso acaban a proliferar conexiones tal vez heterodoxas y si bien tampoco vamos a plantear anacronismos sin sentido, la idea es que en el podcast se refleje también un poco el carácter errático de mi mente, básicamente. Y también siempre teniendo en cuenta lo que Donna Haraway llama los conocimientos situados, ¿no? Es decir, ser conscientes de que siempre hablamos desde un lugar y bueno, yo hablo desde determinado lugar, en determinada época, 2023, desde Buenos Aires, siendo una mujer que estudió literatura. Y por supuesto, la idea también es que esto se construya colectivamente, así que si hay sugerencias sobre algo en particular que interesa que trate, obviamente me pueden contactar a través del Instagram, que es @labdelectura, o a través de mi página web. Entonces,
Bueno, si pensamos en los orígenes, acá voy a robarle una alusión a mi gran amigo Mariano Magnífico, quien espero que en algún momento venga como invitado a este espacio, quien en su libro La Divina Lengua hace eco de la pregunta de Roland Barthes, ¿cómo empezar? Y para eso, y para continuar con Barthes, hay un texto que es la lección inaugural de la Cátedra de Semiología Lingüística del Collège de France, pronunciada el 7 de enero del 77, que me interesa porque justamente ahí Barthes también abre un curso y define un poco lo que él entiende por literatura. Y Barthes dice: entiendo por literatura no un cuerpo o una serie de obras, ni siquiera un sector de comercio o de enseñanza, sino la grafía compleja de las marcas de una práctica, la práctica de escribir. Veo entonces en ella esencialmente al texto, es decir, al tejido de significantes que constituye la obra, puesto que el texto es el afloramiento mismo de la lengua, y que es dentro de la lengua donde la lengua debe ser combatida, descarriada, no por el mensaje del cual es instrumento, sino por el juego de las palabras cuyo teatro constituye. Bueno, decido empezar por esto, primero porque amo a Barthes y Barthes moldeó gran parte de mi manera de concebir la literatura, y también porque en este capítulo voy a hablar justamente de los orígenes, y dentro de eso, de cómo la literatura se originó en mi vida, de dónde sale, con quién, y eso sucedió a partir de prácticas concretas, justamente, de prácticas de lectura y de escritura. Y también porque Barthes señala otro aspecto que es lo que a mí más me fascina cuando leo y analizo un texto, que es justamente el poder desestabilizador de la literatura, que se juega no solo o no tanto en el contenido de los textos, sino en su forma, en cómo los textos presentan un trabajo con la materialidad. Entonces, para hablar de los orígenes, voy a estructurar este episodio de la siguiente manera. Primero va a haber una parte más autobiográfica, considerando que, si bien al principio esto lo va a escuchar gente que me conoce, la idea es que luego llegue a más gente, y de paso les imploro a ustedes, gente que me conoce, que difundan esto entre las personas de su vida a quienes les interesa la literatura. Y bueno, es por eso que me parece importante presentarme, no solamente para que me conozcan, sino también para explicar desde dónde hablo, ya que, como decía antes, siempre enunciamos desde un contexto determinado y eso va a marcar indefectiblemente la perspectiva que presento acá. Luego de esta primera parte autobiográfica, voy a traer a colación un concepto que solemos escuchar bastante y es el de clásico, si pensamos en relación con el origen. Mi idea acá no es dar una clase, pero sí tomar algunos aspectos de la idea de clásico, en particular cómo lo toman Italo Calvino y Jorge Luis Borges, porque me encantan y porque me vienen como anillo al dedo para romper el hielo en este episodio. Comencemos entonces con la sección más autobiográfica y ahí voy a partir de unas frases que escuchaste al comienzo del capítulo, unos textos en los que, si habrás notado, se hablaba de una persona a la que le gusta evidentemente la literatura. Viste que decía frases como evidencia un gran interés por los libros, los hojea cuidadosamente y los guarda al terminar de usarlos, disfruta de las narraciones y de las poesías, de las rimas y los trabalenguas. Bueno, esta y todas las otras citas del comienzo están sacadas de los informes escolares escritos por quienes fueron mis maestras de preescolar. Esto en Argentina es la sala de 5 años del Jardín de Infantes, es decir, momento en el que corría el año 1997. ¿Sí? Esos informes son de ese año. Luego de cada trimestre, las maestras escribían un informe detallado indicando los avances de cada alumno y alumna respecto a su desarrollo en 3 áreas: el área socioemocional, el área de lengua y el área de matemática. Las citas las saqué obviamente del área de lengua y elegí empezar con esto porque me pareció llamativo y hasta en cierto punto profético cómo ya a los 5 años las maestras destacaran en mí precisamente esos aspectos. Como si hubiera ahí algo latiendo en potencia que luego yo elegí claramente recuperar y expandir y cuyas ondas concéntricas se expanden y se replican hasta el día de hoy. Así que si estoy inventando orígenes, ese texto me parece una buena fuente para utilizar como punto de partida. Y además me gustó pensar este género, el del informe escolar, como un texto híbrido, ¿no? Que tiene algo de retrato o de biografía y que eso,
cuánto de eso en realidad tiene de potencia, ¿no? De potencia un tanto mágica. Cómo plasma o queda plasmada una versión posible de un yo y cuánto una puede tomar de eso para escribir su propia historia. Y esto me sirve para introducir un segundo aspecto del autobiográfico que se relaciona con las maestras, justamente, pero no estrictamente de las maestras o profesoras y profesores que uno puede tener en su escolaridad. A veces sí coincide un maestro con alguien de la educación formal, pero en general de esas figuras en la vida que nos marcan y nos guían, ¿no? La figura del guía. Porque para mí la literatura es también y en realidad sobre todo un vínculo. Y hay una cita de un autor francés que es Philippe Claudel que dice: la literatura permite unir seres humanos entre sí. Leer un libro y hablarle de él a alguien es crear un vínculo humano. Y en mi vida principalmente la literatura ingresó a través de personas muy concretas que me leyeron, me narraron, me actuaron, me potenciaron la capacidad de imaginar. Me hicieron ver que eso era posible y me dieron este regalo de manera muy amorosa. A lo largo de estos episodios van a ser nombradas varias de estas personas, pero si hablamos de los orígenes, la persona responsable de que yo hoy esté haciendo lo que hago es mi tía abuela. Mi tía abuela es una de las personas preferidas de mi vida, una mujer bastante disruptiva para su época, profesora de literatura, ella también. Y bueno, fue la persona que básicamente me abrió este mundo. De mi tía abuela recuerdo generalidades y también detalles muy precisos. Por ejemplo, las venas que se le marcaban muy azules en las manos, sus dedos largos y finos, su perfume, el hecho de que comía chupetines todo el tiempo porque estaba dejando de fumar, entonces era su manera de no caer en el vicio, pero al chupetín le cortaba el palito y se dejaba el chupetín en la boca y así todo el día. Su cara angulosa y su rímel azul. También su pasado estrambótico. Ella se había casado con un austríaco que era traductor para Bayer acá en Argentina y él le llevaba 10 años y bueno, me acuerdo perfectamente de su departamento, que era para mí un portal de fantasía. Yo pasaba muchos fines de semana con ella y lo que hacíamos era leer, imaginar, vestirnos con sombreros y con sábanas que de repente se transformaban en capas y en alfombras mágicas y en vestidos. Jugábamos a la búsqueda del tesoro, cantábamos. Más adelante, de adolescente, fue también ella la primera responsable en pasarme libros que leí de manera muy precoz, como En busca del tiempo perdido o Rayuela. Yo era esa clase de adolescente oscura y melancólica que a los 16 años, en lugar de salir a bailar, leía Dostoyevsky y Proust, y me parece que hubiera sido mucho más sano que yo hubiera salido a bailar antes de estar leyendo esos textos a esa edad. No me parece que fue algo, no me jacto de esto, me parece que hubiera sido un poco más luminosa mi adolescencia yendo a bailar, pero bueno, fue así y a lo que voy es que la literatura entró a través de un vínculo. Y creo que eso es lo que lo hace más poderoso. Hay un lazo ahí, una energía que cohesiona y que hace que para mí esto no sea un placer solamente estético o teórico, sino que la literatura tenga un carácter performático y hasta mágico, en el que escribir y leer es en cierto sentido también reconectar con esta persona en particular, mi tía abuela. Así que seguramente la seguiré evocando en otras instancias, pero creo que es importante también honrar a aquellas personas que abrieron portales en nuestra vida, y este es uno de esos casos. Y un tercer punto que me parece clave para hablar de los orígenes y cerrar así la parte autobiográfica de este episodio tiene que ver obviamente con las lecturas. Y en este punto quiero empezar a hablar un poco del concepto de canon y de los clásicos, que va a ser el eje de la segunda parte del episodio. Acá vamos a tomar a los clásicos como una construcción, vamos a ver más adelante. Y bueno, un modo de hablar de los clásicos y del canon no es, como todos sabemos, esa lista de libros que toda cultura lee, que aprecia, que valora, esos textos que te dicen tenés que leer sí o sí, ¿no? ¿Cómo no leíste tal cosa? Pero bueno, en realidad todo eso es una construcción. Por eso, si tengo que pasar revista a mis textos, hay algunos que sí coinciden con el canon oficial, pero otros que tal vez no, que no eran tan
wow, ¿no? Pero lo que hizo la diferencia fue justamente el vínculo o la escena de lectura que se generó, la persona que me introdujo a ellos, la puesta en escena. Y en ese punto hay una frase de María Teresa Andrueto, escritora argentina, cordobesa, de un texto suyo que se llama Leer Derecho de Todos, que me encanta y dice: las puertas para convertirnos en lectores son los libros y las personas que ingresaron a los libros antes que nosotros por pasión, convicción, capacitación, deseos de transformación. Personas que decidieron convertirse en puertas por donde los libros llegaron a otros. Sobre esto yo escribí en 2019 un texto que se llama Cosmogonía, que te invito a leer y está en mi página. Te dejo el link en la descripción, y voy a tomar algunas de las ideas principales de este texto, ya que allí sinteticé 13 escenas de lectura que para mí fueron fundacionales. Escena 1. La oralidad. Escucho a mi tía abuela con atención mientras, calzada con nuestro sombrero de la fantasía, me cuenta historias. La luz es de una lámpara de Mickey, pero a mis ojos se ve fuego de furias chispeantes. A una edad en la que no manejo aún el concepto de edad, conozco a María Elena Walsh. Sus poemas cantados configuran mi mente y le dan una pizca de revés. Tita me agarra una mano, María Elena la otra, y nos internamos las tres en un torbellino de garabatos y sonidos. La fuerza es imparable y no cesará nunca. Escena 2. Estoy en segundo grado. Alejandra, la maestra, tiene a sus pies a un conjunto de 24 personas chiquitas que paran las orejas. Es viernes, toca biblioteca en las últimas 2 horas de la mañana. Primero lee, no sé cuántos minutos, para mí son horas que nunca quiero que terminen. El libro es Dylan Kifke, y mi imaginación se dispara. El bombero, la hija de la familia, el hermano que repite «estamos fritos», la cubierta del libro en amarillo, Dylan sobre el camión de bomberos con un ramo de flores en la trompa. La segunda parte de la clase es libre. Nos mandan a hurguetear los estantes en busca de un libro que nos abrace. Para cada estantería hay un color: rosa, naranja, verde, celeste, azul. No recuerdo a qué responde la clasificación cromática, creo que es por edad. Desafío las prohibiciones y exploro cada uno de los estantes. Elijo un libro de Alfaguara con lomo naranja. El argumento es sobre una nena que decide irse a cruzar un océano, algo así. Hace sus preparativos, una soga, una mochila, una tableta de chocolate para cuando necesite energía. Esa es la parte que más me gusta, la del chocolate. Siento que su hazaña es posible. Yo también soy nadadora y tal vez mañana, cuando vaya a la pileta, cruce los límites del borde y me vaya mar adentro. Escena 3. Estamos en la clase de lengua, segundo grado también, creo. Leemos El conejo de felpa, editado por Panflauta. Tiene cara triste el conejo. Mientras leemos, aprendemos adjetivos. La maestra dice un sustantivo y tenemos que inventar el adjetivo. Escoba. Pilar, una compañera, completa, usada. Escena 4. En cuarto grado leemos en inglés una novela titulada Mrs. Piggle Wiggle. La protagonista es una señora que toma té y vive en una casa dada vuelta. De manera inconsciente, mi mente asocia con María Elena Walsh y vivencio por primera vez en el cuerpo el concepto de intertextualidad. Escena 5. Quinto grado. Leemos en voz alta una adaptación del Fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Las imágenes se inmiscuyen en mí. Compruebo el peso de las palabras. Escena 6. Sapo y cepo un año entero. 2 sapos amigos y su historia a través de las estaciones. Pescan y se divierten. Leo por placer en el balcón de mi casa. Tengo 10 años y me instalo en una reposera. Es primavera. De aquí en adelante, la lectura va a tener para mí el tono de los atardeceres de octubre. Escena 7. Leo El castillo de las ranas, de Gardner. Me impactan las ilustraciones y el olor a viejo, las páginas tan gruesas y rugosas de color cremita. Descubro la materialidad de los libros y el placer que esto conlleva. Experimento la sensación de no darme cuenta del paso del tiempo a causa de la lectura,
algo que me va a suceder cada vez más seguido en los próximos años. Escena 8. Con Ernest, el maestro de inglés de séptimo grado, leemos The Wonderful Story of Henry Sugar y The Hitchhiker, de Roald Dahl. La tapa de la edición que tenemos fotocopiada muestra un ómnibus de 2 pisos londinense y una muchedumbre en lo que parece ser Oxford Street. Me prometo volver a Londres cuando sea grande y buscar a Dahl. Escena 9. Soy una adolescente melancólica e incomprendida que escucha a los Beatles todos los viernes a la noche en su habitación mientras sus compañeros hacen preboliches. Camino con Raskolnikov por Moscú, leo Los 7 de Proust, subrayo maquinalmente, desafío la cronología con Rayuela. La angustia es menos al saberme hermanada. Escena 10. En tercer año leemos Macbeth. Gaby, la profesora, propone actuar escenas. Hago de Lady Macbeth y camino sonámbula con vela en mano, vestida con una túnica de estética expresionista. Soy otra y eso me hace sentir muy bien. Escena 11. Se juntan las aguas. El canon de la literatura argentina entra de lleno en mi selección personal. Con Adriana leemos el Aleph y el gaucho Martín Fierro. Lucho con Fierro, escribo con el dios en el tigre y tengo un orgasmo intelectual con el cuento del árabe que no conoce el significado de las palabras comedia y tragedia. Intervalo. La facultad, las lecturas canónicas y no tanto, las obligadas, las subrayadas por compromiso profesional. En los huecos, otras, Kundera sobre todo. Después de la carrera y de mi pelea con las letras, autoras asaltan mi biblioteca. Última viñeta. 2019. Una expareja de Italia me presenta a Gianni Rodari. Leemos I Cinque Libri en lengua original, de a saltitos y al azar, en voz alta, como si fuera un juego. Me chupo los dedos al comprobar la estructura circular de mis lecturas. Se produce la vuelta a la infancia y al juego. Entro al sueño con vestigios del país de los helados, acompañada por la familia Punto y Coma. 27 años después, el oleaje es el mismo. Literatura, amor, juego, placer, todo entremezclado en las sábanas de un libro. Bueno, como podrás ver, este recorrido que narré en estas 3 escenas es personal, errático y creativo. Y si bien obviamente aparecen en él nombres entre comillas importantes, ¿no? Como Borges, no sé, o el Martín Fierro, o Shakespeare, lo que vale es obviamente el componente vincular que predomina en cada caso. Yo sinceramente no me acuerdo del argumento del libro de las ranas o del conejo de felpa, pero sí perfectamente la escena de lectura y el sentimiento que esos textos me provocaron. Y esa marca, esa huella, tracciona en mí y es lo que hizo que años más tarde yo decidiera construir mi vida en torno a la literatura. Y esto último me permite introducir un tema que sirve como enlace entre los 2 momentos de este episodio y que va a permitir introducir la parte, si se quiere, más, entre mil comillas, teórica de hoy, que va a ser sobre los clásicos, y esta idea transicional es la cuestión de la literatura y la vida, que es uno de los problemas que solemos trabajar quienes estudiamos literatura. Y es un problema porque se plantea la pregunta de si es una conjunción, es decir, la literatura y la vida, si es posible que vayan de la mano, o si es una disyunción, si hay que optar entre la literatura o la vida. Quien vive no lee porque está ocupado en vivir y no tiene tiempo y vive. Quien lee no vive porque está leyendo y vive a través de los textos. Bueno, ¿no? Estas preguntas se encuentran en textos de todos los tiempos, ¿no? Desde el Quijote hasta muchísimos otros textos, y abre una serie de preguntas sobre la representación también, que oportunamente vamos a ir explorando. Y este problema de la literatura y la vida para mí es clave,
No solo porque en este podcast claramente se va a colar lo autobiográfico, sino porque últimamente también la mayoría de mis lecturas están siendo de textos autobiográficos. Bueno, incluso mi tesis se trata sobre ese tipo de textos, entonces me parece central darle un lugar acá. Bueno, y ahora sí, entonces pasamos a la última parte del episodio de hoy, que sería hablar del concepto de clásico, pero de nuevo lo vamos a tratar de una manera un tanto errática y desde dos autores que a mí me encantan y son, como ya te conté, Jorge Luis Borges e Italo Calvino. Hay un ensayo de Borges que se titula Sobre los clásicos y es de 1965, y en ese texto Borges presenta una tesis sobre lo que es un clásico. Y dice: llego ahora a mi tesis. Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Previsiblemente, esas decisiones varían. Para los alemanes y austríacos, el Fausto es una obra genial. Para otros, una de las más famosas formas del tedio, como El Segundo Paraíso de Milton o la obra de Rabelais. Libros como el de Job, La Divina Comedia, Macbeth y para mí algunas de las sagas del norte prometen una larga inmortalidad, pero nada sabemos del porvenir, salvo que diferirá del presente. Una preferencia bien puede ser una superstición. Lo importante de acá es entender que según esta concepción que plantea Borges, un clásico no es un clásico de una nación porque tiene tal o cual cualidad per se, sino porque hay una decisión de que ese texto sea leído de tal manera. Se pone sobre él determinada mirada, una carga, ¿no? Como si ese texto respondiera a determinadas necesidades del momento y por eso se convirtiera en clásico. Por eso Borges dice, han decidido leer, ¿no? Hay una decisión, no es algo natural, que surge naturalmente. Además de acá, me encanta ese tinte casi esotérico que le da Borges al comparar que el clásico se lee como si lo que está en sus páginas es profundo como el cosmos, y también cuando usa la palabra superstición. Esa idea de una conexión con el clásico en otro plano, ¿no? Y esta idea del misterio también está en otro pasaje del mismo ensayo. Dice Borges: clásico no es un libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de hombres y mujeres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Previo fervor y misteriosa lealtad. ¿No es bellísimo, no? Bueno, ahora para cerrar esta idea, Josefina Ludmer, que es una gran crítica, escritora y profesora argentina, entiende los clásicos a la manera de Borges y clarifica aún más o comenta este ensayo de Borges, y ella dice: la historia de los clásicos es una historia particular, larga y sinuosa. Las obras, y también los autores que las escribieron, pasan por un período de discusión y de debate, sobre su valor sobre todo, que se ve tanto en el Martín Fierro como en la obra de Borges, hasta que son aceptados por todos y quedan fuera de discusión. Este proceso, que Bertolt Brecht llamó el proceso de producción de un clásico, puede ser más o menos largo e ilumina los mecanismos de canonización y de atribución de valor literario. Es clave entonces entender que hay un periodo de discusión, ¿no? Que el clásico se discute, se produce hasta llegar a serlo, y en ese proceso intervienen instituciones políticas, instituciones de la cultura, la escuela, los medios, las instituciones, la universidad. Sin embargo, que un texto llegue a ser un clásico no implica que se vaya a quedar en ese podio para siempre, porque justamente va a cerrar Ludmer con esta idea, y cito: en el medio puede cambiar la idea de la literatura, de política, la historia misma y los modos de leer. En América Latina, la canonización muchas veces viene de afuera, de Europa o de Estados Unidos. En resumen, el clásico se constituye en algún momento y por lo tanto podría dejar de serlo. Lo clásico sería un fenómeno de lectura o de decisión de lectura o de modo de lectura. Los clásicos implican identidades. Una nación elige una obra como su representante. Bueno, me parece que Ludmer es muy clara, ¿no?, al mostrar esto de la construcción
y le da un marco, ¿no? Mucho más, haciendo foco en lo contextual, lo institucional y lo político. A mí me encanta igual el planteo de Borges, ese planteo esotérico del fervor y del misterio, de la superstición, y me voy a agarrar de ahí para pasar al último autor que vamos a comentar hoy, que es Italo Calvino, escritor italiano, que tiene un texto que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Es de finales de 1981, y en ese texto Calvino lo que hace es entrelazar lo que terminan siendo 14 definiciones que él propone para los clásicos. Son definiciones que se van concatenando entre sí y de alguna manera realimentando. Este texto se googlea y está en PDF, es muy breve, es una delicia, y algunas definiciones de las que él da son, por ejemplo, definición número 3. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. O la definición 7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Estas dos definiciones, por ejemplo, me gustan porque enlazan lo individual y lo colectivo, la cuestión de que cada cultura tiene su canon y que también hay textos que nos llegan aún sin haberlos leído, porque sus tramas están justamente enraizadas en el inconsciente colectivo, o incluso en la lengua misma, ¿no? Entonces hay frases que sabemos sin haber leído un texto. En el caso de la literatura argentina, por ejemplo, un caso muy paradigmático y muy simple a primera vista es en el caso del Gaucho Martín Fierro, que no todo el mundo tal vez lo leyó hoy en día en Argentina, si bien es un clásico, pero tenemos la frase de los hermanos sean unidos, que esa es la ley primera, que muchísima gente puede reconocer aún sin haber leído el texto. Pero hay una, de todas estas definiciones de Calvino, hay una que es mi preferida y que también se relaciona con esta visión que tiene Calvino del canon, que es una mirada muy creativa y hasta lúdica de los clásicos, ¿no? Porque él básicamente cierra con la idea de que en cierto sentido cada uno y cada una se arma sus clásicos, su lista de clásicos, ¿no? Que pueden coincidir con el canon ese oficial o no. Pero bueno, de esas definiciones te decía que la que más me gusta es la 10ª, justamente porque recupera esa dimensión de lo mágico y dialoga así con Borges y con lo que vengo desarrollando en todo este episodio en relación con la literatura y su lazo con los vínculos. En esa definición, la 10 dice Calvino: llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del universo, a semejanza de los antiguos talismanes. Esta imagen del talismán, de un objeto protector o de la suerte, me parece muy hermosa para pensar los libros de mi vida en general y para darle un cierre al episodio de hoy. Que un libro sea equivalente al universo también dialoga con Borges en otro sentido, el del Aleph, ese punto que contiene todos los puntos. Hace 2 años leí el cuento El Aleph con un grupo de adolescentes en el colegio donde trabajo, y al final de la clase un alumno se me acerca y me pregunta: Sole, ¿para vos qué es el Aleph? Bueno, yo me quedé dura obviamente porque yo entendía que no era una pregunta obviamente de contenido, de comprensión del cuento, ni siquiera de interpretación literaria, sino que era algo mucho más allá. Me estaba preguntando para mí qué es el Aleph, y sentía que tenía que dar una buena respuesta, pero no la estaba encontrando en ese momento. Si no leyeron el cuento, vayan a leerlo. Básicamente, el Aleph es un punto que contiene todos los puntos del universo, y en el cuento el narrador, cuando encuentra y cuando ve el Aleph, hace una vasta enumeración de todo lo que ve. Y ahí también se abre un problema con el lenguaje, porque en el Aleph todas las imágenes que van apareciendo, todo el universo aparece de manera simultánea, mientras que el lenguaje es sucesivo y lineal. Entonces hay de prepo una imposibilidad de narrar eso
linealmente con el lenguaje, cómo narrar eso que aparece todo en simultáneo. Entonces el narrador encuentra la manera de enumerarlo. Y hago un paréntesis, hay una charla TED de la actriz argentina Muriel Santa Ana que se llama No vivas de rentas, y esa charla empieza con Muriel Santa Ana recitando esa parte de la enumeración del cuento El Aleph. Así que la recomiendo porque es bellísima. Bueno, volviendo a la anécdota, no sé qué respondí yo titubeando, y este alumno me dice, para mí el Aleph es más una persona. Me dice, en realidad es lo que una persona te hace sentir. Una persona te puede hacer sentir eso, un vínculo. Estar con un otro te puede hacer sentir que en un momento preciso, vos con esa persona estás viviendo el universo. Bueno, esta fue la definición más hermosa que me dieron alguna vez del Aleph, y este exalumno no lo sabe, pero yo se la robé y la guardé en mi cofre de tesoros literarios personales, ¿no? Y voy a tomar eso porque me parece que se enlaza con todo lo que desarrollé hasta ahora, y con esto me gustaría cerrar, con la idea de que en el origen de mi vida, más que libros, hubo vínculos muy amorosos que me llevaron a los libros, vínculos en los que justamente vi el universo. Y bueno, luego fue una elección seguir ese camino. Y los libros que leo los voy eligiendo un poco también con ese espíritu esotérico de Borges y Calvino, guiada por ese fervor y ese misterio que hacen que un texto se convierta para mí en un talismán que me protege, que es un refugio en este mundo tan incierto que vivimos, y también un talismán que me permite reconectarme de alguna manera con esas personas fundacionales de mi vida. Y siendo muy consciente también que todo esto que te conté hoy es también una ficción, un relato de origen, y que no necesariamente es verdadero ni falso, sino que es una construcción, porque necesitamos de relatos y necesitamos narrarnos los orígenes para darle algún tipo de sentido a este camino que per se tal vez no lo tiene. Bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco enormemente. Mi nombre es Soledad Arienza y me podés encontrar en el Instagram del podcast, @labdelectura, o contactarme a través de mi página web, soledadarienza.com. Te mando un abrazo y hasta la próxima.